La incertidumbre económica debido a la emergencia nacional o mundial, más bien por el nuevo coronavirus, hace necesario que en estos momentos tengamos que empezar a limitar algunos gastos, hacer compras inteligentes y, de ser posible, ahorrar. Vamos a abordar este tema de finanzas personales con Tania Jiménez, quien es coach ejecutiva y además mentora financiera. Muchísimas gracias por este espacio, Tania. Gracias, Erika, y esperemos que podamos brindar un poquito de luz a todos los costarricenses que en este momento nos estamos preguntando qué debemos hacer. Me gustaría que empecemos por algo bastante general. En este momento estamos en una crisis que apenas está comenzando, hay muchísima incertidumbre, pero ¿cómo se aborda de repente y en un punto tan específico como nuestro bolsillo una crisis? Claro, en este momento yo creo que tenemos varios escenarios. Hay costarricenses que ya se les redujo sus ingresos, ya sea porque son asalariados y están teniendo un recorte en su salario por cambios en su jornada, o trabajadores independientes o trabajadores que dependen del área de turismo, por ejemplo, que están en este momento con ingresos cero. ¿Qué hacer en momentos de crisis? Tenemos que irnos a lo que se llama presupuesto ajustado, que es yo me reduzco a lo básico. ¿Qué es lo básico? Comida, y no el supermercado que yo estaba tal vez acostumbrado a hacer, sino algo completamente básico: arroz, frijoles, una proteína y un poquito de verduras. Recibos de servicio público y vivienda, digamos. Esos son los tres principales. ¿Qué tenemos que hacer? Y algo que yo siempre reviso, cuando yo reviso presupuestos, siempre veo, nosotros todos tenemos gastos que tal vez no son necesarios. Ahora, por ejemplo, hay servicios de stream de televisión y no solamente tenemos uno, sino tenemos 3 o 4 suscripciones en ese sentido. Entonces nos quedamos con una, quitamos 3. Hacemos un ajuste completo. Todos aquellos gastos que eran un gasto extra, lo que yo llamo gasto hormiga, que era ese helado después del almuerzo, ese cafecito que cruzamos la calle, vamos a una cafetería y nos tomamos un café con algo después del almuerzo. Todas esas cosas se tienen que recortar. Entonces tenemos que irnos a lo que es ajuste o presupuesto ajustado, que es tallarnos la faja unos meses con el fin de salir adelante. Si ya tenemos esa situación de crisis, si nuestros ingresos no se están viendo afectados, pues yo siempre insto a que en este momento ayudemos a los pequeños empresarios a ver en qué podemos incluso cambiar tal vez nuestros comportamientos de consumo para ayudar a aquellos que están necesitando levantar su negocio en este momento. Pero la mayoría tenemos que hacer un ajuste de presupuesto. Hay varias cosas aquí. Por ejemplo, hay mucha gente que se está quedando sin empleo y salir a buscar empleo en este momento no es el mejor momento. Exactamente, no es el mejor momento. Además, por otro lado, seguramente muchas personas van a poder conservar su empleo, sin embargo, con la reducción de la jornada laboral también se reduce el salario. Entonces, siendo realistas, muchísimas familias en este país viven ajustados, viven al día a día. Incluso una práctica tan esencial como el ahorro realmente no está en el presupuesto de muchas familias. Entonces, bueno, ¿qué hacer con, ya nos decías de ajustar ese presupuesto? Sin embargo, en el caso de que mis ingresos se reducen al 50%, ¿qué tengo que hacer? Porque ni la casa, ni los supermercados, ni, o sea, mis compromisos no se reducen al 50%. Es bien complicado lo que estoy preguntando. No. Y lo que preguntabas es la realidad. Una de las cosas que a mí me preocupa en este momento es el nivel de endeudamiento, por ejemplo, que tenemos los costarricenses. Y como vos lo decís, la cultura del ahorro no es una cultura muy fuerte en nuestro país, tristemente. Entonces, si se reduce, la realidad es que nosotros tenemos que hacernos preguntas en familia, y lo he visto, que cuesta muchísimo, pero a veces hay decisiones que
que nos negamos a tomar, como vender un vehículo, como cambiar a los hijos de colegio, si los tengo en un colegio privado. Decisiones que tal vez no estamos contemplando y que tenemos que tomar. Entonces, siempre es posible reducir un presupuesto, siempre. Lo que pasa es que hay decisiones emocionales que nos afectan. Recordemos que el dinero no tiene mucho que ver con el dinero, sino con nuestra relación con el dinero. Y hay rubros específicos en nuestros gastos de día a día que tienen más un vínculo emocional o un vínculo que no quiero dejar a que sí lo puedo cortar. Entonces, todo presupuesto se puede reducir, toda familia puede achicar su presupuesto. Lo digo con propiedad porque lo he visto, digamos, es un ejercicio que yo usualmente hago con mis clientes. Entonces, esto es algo que sí podemos hacer, pero tenemos que tomar la decisión en forma consciente, como todo, como estamos ahora tomando la decisión en forma consciente de no tocarnos la cara, de lavarnos las manos más seguido, de usar desinfectante. Todas estas medidas que estamos tomando, que las estamos haciendo en forma consciente, igual lo tenemos que hacer a nivel de nuestro dinero. Eso que acabas de decir es muy importante porque quizá en mi presupuesto, por ejemplo, pagar las clases de inglés es algo súper importante, así como pagar las clases de yoga o también pagar la suscripción al gimnasio. ¿Verdad? O sea, que al final de cuentas cuando uno está tratando de ajustar el presupuesto dice, no, es que eso no lo puedo quitar, no, es que eso tampoco lo puedo quitar, no, y porque emocionalmente es muy fuerte tal vez desprenderse. Tal vez aquí lo que podríamos pensar es que esta situación nos va a tomar algunos meses, pero como que tener el positivismo de que en algún momento podemos regresar. Vamos a salir. Yo siempre le digo esto a mis clientes, las decisiones que estamos tomando o esto no es para toda la vida, estos son unos meses mientras nos acomodamos. Entonces es importante que nosotros a nivel de país revisemos cada uno de nuestros presupuestos, nuestra familia se siente, si tenemos que hablarlo en grupo y expliquemos cuál es la situación y veamos qué podemos recortar. A algunos les va a doler más el gimnasio, por ejemplo, u otras cosas, pero busquemos alternativas que podamos hacer sin tal vez tener ese gasto. Bueno, el ejemplo del gimnasio, perdón, ahorita que no podemos ir al gimnasio en realidad y con el montón de oportunidades y de oferta que hay de clases virtuales y programas que descargo, todo el mundo se está entrando en la casa, entonces, bueno, ese puede ser un punto a evaluar. Yo creo que también la diversificación, lo que vos estás mencionando es, ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos diversificar incluso nuestros ingresos? Yo creo que una de las lecciones principales es cómo podemos diversificar los ingresos, no quedarnos con solamente el ingreso del salario. Nosotros tenemos como una creencia de que si trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado en un lugar, ese debe ser nuestro trabajo único, nuestro ingreso único. Y muchas personas están perdiendo la posibilidad de generar ingresos adicionales en sus habilidades, en sus hobbies. Entonces, personas que perfectamente pueden en este momento estar dando clases de yoga online y están recibiendo un ingreso adicional. Personas dando tutorías. Ahora un montón de niños y adolescentes están recibiendo clases de forma virtual en sus casas y tal vez tienen consultas o ayudas y tal vez dar tutorías en forma online es una forma de recibir ingresos adicionales. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es cómo puedo generar ingresos adicionales, además de recortar gastos, con mis habilidades, con lo que sé, con mis dones, con mis hobbies. ¿Cómo puedo generar ingresos adicionales? Hablemos de cómo puedo utilizar de manera inteligente mis ahorros, si es que los tengo, digamos, si pueden ser la salvada en este momento que me quedo sin empleo, que mis ingresos ya ahora se reducen un montón. Es inteligente, digamos, usar lo que tenga ya porque es lo que tengo en la mano. Sí.
Lo primero que tenemos que hacer es, si nos quedamos sin empleo y recibimos la liquidación, tenemos que tomar en cuenta que ese dinero no podemos seguir teniendo el mismo presupuesto que teníamos cuando teníamos el salario. Tenemos inmediatamente que achicarnos en el presupuesto, hacer presupuesto ajustado para que nos dure o nos alcance muchísimo más el dinero que nos están dando. Y claro, este es el momento de utilizar los ahorros que tal vez estábamos destinando para ir a hacer un viaje, estábamos destinando para comprarnos algo en específico, pues este es el momento. De hecho, la recomendación ideal es que nosotros siempre deberíamos tener 3 meses, un fondo de emergencia ahorrado, que son 3 meses de nuestros gastos básicos cubiertos. Entonces, si hay personas que en este momento tienen un ahorro de fondo de emergencia, este es el momento de utilizarlo. Ok. Con todo eso que está pasando, muchas entidades financieras están dando opciones también a las personas de negociar por deudas, préstamos. Eso es válido también, digamos, acercarnos a ver qué posibilidad tengo para modificar tal vez una cuota que tengo, un plazo. Claro, de hecho ya muchos bancos lo que están incluso es diciendo los próximos 2 meses, si ustedes pueden pagan, pero si no, no vamos a hacer el cobro en los siguientes meses de la cuota, que esto va a ayudar muchísimo al flujo de caja de las familias, tomando en cuenta que el monto siempre se suma al capital, es decir, no es algo que no vamos a ver en el crédito impactado de alguna forma. Pero sí hay familias que pueden ir y renegociar, buscar reformas de refinanciamiento, hablar con las instituciones. Las instituciones no les sirve recibir cantidad de carros, recibir cantidad de casas por no pagar. Ellos lo que prefieren en todo momento es que uno se acerque y hable y negocie. Entonces, esperemos qué pasa con la situación, pero si hay familias que ya están pensando hacer ese acercamiento a las instituciones financieras, es una excelente forma de buscar ayuda adicional si los ingresos están bajando. Un día de esos hablaba con una amiga que me decía que estaba a punto de comprar un carro, porque hace días o hace meses ya lo necesitaba, dijo, ese momento. Y nos dijo así exactamente, ¿será que me espero mejor? ¿Será un buen momento? Bueno, ahí seguimos conversando de la situación, pero ¿qué pasa, digamos, en estos momentos con las personas que ya tal vez tenían compromisos, que estaban ahorrando para la prima, para una casa o para la compra de un carro? Digamos, estas compras que ya son, ¿verdad?, compras grandes. ¿Será un buen momento para hacerlas o es mejor detenerse? Mi consejo es que esperemos. Mi consejo es esperar al hacer ese tipo de créditos que son grandes. Mi consejo es esperar. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Porque tampoco vamos a detener completamente la economía. En este momento se habla de 3 escenarios. El escenario más favorable es que nos digan hoy, en algún momento, ya la vacuna funcionó y se va a adelantar la comercialización a 3 meses, 6 meses. Ese escenario lo que haría inmediatamente es que hemos tenido todos una baja, pero luego vamos a subir exactamente igual y entonces la caída es muy violenta, pero crecemos rápidamente. El escenario que todos los economistas están analizando es que nosotros vamos a tener 8 o 9 meses en el que vamos a estar en incertidumbre y que la economía va a ser impactada. Ya nosotros, por ejemplo, a nivel de turismo, todo el mundo lo está, nosotros, que es una fuente de ingreso muy importante, pero todo el mundo lo está percibiendo en ese sentido, líneas aéreas, todo eso. Entonces, nos tenemos que preparar para ese escenario, que es en el que las personas creen que vamos a estar, que son 8 o 9 meses, en el que vamos a estar constantemente todos los días preguntándonos qué hacer, qué no hacer, y viendo cómo se comporta cada país en inyección económica y en apoyo a los pymes y a sus empresas. Entonces, en estos 8 o 9 meses, nosotros, en nuestra economía propia, debemos igual ver qué cosas podemos hacer de reducción
de no tomar todavía decisiones específicas de mayor endeudamiento y justamente también cómo podemos empezar a generar ingresos adicionales, qué podemos hacer para diversificar ingresos. Ok, para ir terminando, Tania, en términos generales, ¿qué podemos aprender de esta situación, de esta emergencia nacional, mundial, que nos ha dejado la presencia del coronavirus? Sí, yo lo mencionaba hace poco hablando con unos amigos, ¿qué es lo que yo deseo que quede? ¿Qué es lo que yo deseo que quede y que queden los costarricenses? Que podamos bajar nuestra deuda de consumo de forma consciente. No solamente que esperemos que la Asamblea apruebe este proyecto de regular las tasas de usura, que en este momento sería muy beneficioso para todas aquellas personas con deudas muy altas en el área de consumo, pero que nosotros nos autorregulemos en esas compras, que si queremos algo, planifiquemos y empecemos a ahorrar, que nos sale muchísimo más barato ir y comprar de contado que comprarlo con una tarjeta, que empecemos a ahorrar para un fondo de emergencia. Lo que les decía, salimos de esta crisis y se nos olvida rápidamente que tuvimos crisis económica. Y resulta que las crisis son cíclicas. La última que tuvimos fue 2008-2009, que tuvo un impacto a nivel mundial. Entonces, las crisis son cíclicas, no sabemos cuándo van a llegar, no sabemos si mañana vamos a tener el mismo ingreso o no. Entonces, siempre como familias debemos prepararnos para tener a la vista, en un ahorro a la vista, que es una cuenta de ahorro aparte, no la cuenta que yo uso en el día a día, por lo menos 3 meses de mis gastos básicos. Y número 3, hacer un presupuesto. Aunque suena como común, muy pocas familias tienen una noción de cuánto están gastando en supermercado, cuánto están gastando en comidas fuera de la casa, hasta que se sientan a hacerlo y revisar estados de cuentas cuando se dan cuenta, valga la redundancia, de cuánto están gastando. Yo he tenido clientes que cuando ven cuánto gastaban en cafecitos, dicen, no puedo creer lo que estaba gastando por mes, porque hay gastos que no percibimos. Si no los sumamos, si no los vemos, no los percibimos. Entonces, así como va a quedar el lavado de manos y la higiene y nuestros saludos van a cambiar, yo espero que la deuda de consumo baje por iniciativa propia, que empecemos a tener un presupuesto y a respetarlo. John Maxwell define presupuesto de una forma que a mí me encanta, y es presupuesto es decirle a su dinero a dónde ir en lugar de preguntarnos a dónde se fue. Entonces, si nosotros terminamos la quincena y decimos, Dios mío, yo creía que tenía más dinero en la cuenta, es que no estamos teniendo un presupuesto. Y tercero, ahorrar, tener un fondo de emergencia para estas situaciones. Ok, perfecto. Tania, muchísimas gracias. A vos, Erika, y espero que esto sea pasajero, que estemos entre el escenario 1 y 2 y que pronto tengamos buenas noticias. Bueno, igual ahí están las recomendaciones de estos consejos tan valiosos y de qué podemos aprender de esta situación. Muchísimas gracias, Tania, y muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden que en nacion.com se pueden seguir informando de estas y muchas informaciones más.